auspicio del Grupo Digama. Revista Perú Construye, su mejor herramienta para el sector construcción e infraestructura. Pregunte por nuestros paquetes anuales de publicidad. Mayor información en nuestra página web www.peruconstruye.net. Bienvenidos a Perú Construye. ¿Cómo estás, César? Qué gusto, Jorge. Nuevamente por acá, ahora para hablar de construcción e infraestructura. Tenemos como invitado al presidente de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, ADI. Él es el señor Antonio Amico. Bienvenido, señor Amico. Muchas gracias, Jorge. César, un gusto estar nuevamente con ustedes. Buenos días. Gracias por la invitación. Para empezar, quisiera, por favor, que nos pueda hacer un balance de lo que ha sido el sector inmobiliario, tanto, por supuesto, en los programas sociales como Mi Vivienda, Techo Propio, y también irnos al sector privado al cumplirse ya un año del gobierno del presidente Castillo. ¿Cuál ha sido ese balance en estas dos zonas, digamos, del sector? Sí, correcto. El sector inmobiliario agrupa diversos sectores, como son el residencial, el comercial, el de oficinas, ¿no? Y también el de vivienda social. Entonces, ha habido efectos diversos. Digamos, se ha notado una desaceleración muy grande en el sector, ¿no? Por ejemplo, bueno, en el caso de la pandemia, las personas mayormente no asistían a las oficinas, ahora están retornando a las oficinas, pero los espacios de oficina tienen menor demanda que antes, entonces se están reconfigurando esos espacios para tener otras utilidades o otros fines, ¿no? Otros usos. En el caso comercial se está recuperando un poco la actividad, ¿no? Y que había bajado, la verdad, mucho, sobre todo por el tema de las cuarentenas. En el tema de, digamos, ya residencial, eso está bastante parado si es que hablamos de los segmentos A y B, condominios, etc. El sector que más dinámica ha mostrado es el de vivienda social. Nosotros hace algunos años nos convocó el entonces ministro de Vivienda para solicitarnos en el gremio que, digamos, como desarrolladores y habilitadores urbanos, también pusiéramos un poco más el acelerador en lo que es el desarrollo de vivienda social. Esto es unifamiliar o multifamiliar, ¿no? Cosa que nos comprometimos a hacer y venimos haciendo hasta la fecha. De manera que algunos proyectos son o exclusivamente orientados a vivienda social o tienen un componente de desarrollo de habilitación urbana que también tiene una orientación de vivienda social. Antonio, hablando de vivienda social, el tema de esta semana, dramático y realmente deplorable, es conocer que el Congreso de la República no aprobó el crédito suplementario de 504 millones de soles para dotarlo al proyecto Mi Vivienda, al programa Mi Vivienda. Y esto se repite porque yo recuerdo que el año pasado, exactamente cuando culmina el gobierno de Francisco Sagasti, que se suponía tenía también un corazón de oro en provecho de los sectores más desfavorecidos, no dejó con presupuesto el segundo semestre del 2021 para Mi Vivienda. Pero por lo menos Pedro Franque, el primer ministro de Economía, se movió bien y se logró el recurso. Ahora no. ¿Qué cosa está pasando? ¿Qué puede pasar? ¿Y cuáles son los impactos que esto va a tener para la vivienda social? Te agradezco la pregunta, César. Acá tenemos que hacer un poquitito de historia. No me voy a expandir mucho, pero para poder entender el contexto. ¿Qué pasa? Digamos, efectivamente, en la época de Sagasti quedamos sin presupuesto, ¿no? Y para este año, bueno, habría que decir también de que durante la pandemia se dejaron de colocar cerca de 300 y pico de millones. Sumados al presupuesto del año 2021, ¿no? Se llegó a un volumen o a un monto de 1.300 y pico millones. Entonces, como digo, porque quedó un remanente de la época de la pandemia que no se utilizó. Entonces, para este año 2022, eso no se tomó en cuenta y simplemente se le asignaron 500 millones al Ministerio de Vivienda. O sea, de arranque ya estábamos, digamos, al 50% del presupuesto. Si analizamos el mercado, como me preguntaba Jorge hace un instante, podríamos ver de que del componente del desarrollo de vivienda en el Perú, el 93% es informal. Del 7% restante, así como suenan de abrumadoras estas cifras, 6% es la oferta que hacen los tres gremios juntos. 1% es lo que hace y ofrece el Ministerio de Vivienda a través del Fondo Mi Vivienda. Ahora, si
por una relación simple vemos que ellos aportan el 1% o contribuyen con el 1% a la atención de la demanda de vivienda, y este año ese 1% tiene el 50% del presupuesto, por regla de 3 simple tendría que deducir que es el 50% de la contribución de lo que normalmente hacen. Claro. Teniendo eso en consideración, ¿no? Efectivamente Sagasti nos dejó sin presupuesto, tuvimos que apoyar por supuesto a la gestión, porque hay que mencionar que en este caso a través del comité intergremial que compone ADI, CAPECO y ACI, digamos, apoyamos consensuadamente al Ministerio de Vivienda y por ende al Fondo Mi Vivienda en este caso para el tema presupuestal que tú preguntas. Yendo ahora a tu pregunta, la solución yo creo que es simple, ¿no? Y tiene que trabajarse en equipo. Este tema de los montos, digamos, lo coordinamos con el Fondo, con el Ministerio de Vivienda, los 3 gremios, y también se ha integrado recientemente el MEF, y tengo que decir que está apoyando bastante esta gestión. Del presupuesto que se requería para la segunda mitad del año, estamos hablando de 620 millones. El MEF autorizó al Ministerio de Vivienda para que dentro de algunas partidas que ellos tenían pudieran utilizarlas y orientarlas hacia el Fondo Mi Vivienda hasta por un monto de 116 millones. De manera que si restamos, quedarían 504 millones en el aire. Esos 504 millones no podían salir con un decreto de urgencia, claro, porque en el pasado el Tribunal Fiscal observó esta práctica. Entonces, lo que había que hacer era, digamos, coordinar con el propio MEF, ¿no?, para que se pudiera elaborar un proyecto de ley que se remita al Congreso y el Congreso apruebe esta solicitud de ampliación presupuestal, ¿no? Efectivamente, todo eso se hizo en el más breve tiempo. Reconozco el apoyo, la colaboración y la gestión de ambos ministerios, así como el Fondo Mi Vivienda. Este proyecto de ley llegó al Congreso y aquí, la verdad, me toca hacer un llamado al Congreso de la República porque culminó la legislatura normal. Después hubo una ampliación, entiendo que quedaron algunos temas importantes. En concreto, Antonio, perdón, para seguir con la conversación, sí, se espera que ahora, en agosto, nuevamente se retome el tema. Correcto. No se pudo ver en la comisión permanente, quedó en el tintero, y ahora lo que solicitamos es que cuando comience la segunda legislatura, el 8 de agosto, sea de los primeros temas en poder verse, porque de otra manera está afectando seriamente el desarrollo de estos proyectos de vivienda social. De acuerdo. Cuéntanos un poco, los problemas de vivienda se aprecian con mayor fuerza en los segmentos C y D, ¿no? Es verdad que han habido algunos avances, pero la verdad es que nuestro país tiene un déficit en ese tema muy grande, ¿no? ¿Cuál es la solución con los programas del gobierno que se pueden dar? ¿Cuál es la solución para que realmente tengamos cifras que realmente sean significativas para estos segmentos C y D, que no lo son hoy en día? O sea, hay esfuerzos que pueden salir bien, pero cuando lo vemos en la cantidad, no llega como debería, ¿no? Sí, correcto, Jorge. La verdad, hablando de números, sabemos que se produce una demanda anual de aproximadamente 142.000 unidades de vivienda, de las cuales solamente 42.000 atiende el sector formal. Y si vamos por el lado de donde está la mayor dinámica de la demanda, y efectivamente vemos que es en el sector de vivienda social, o sea, los niveles socioeconómicos C y D, ¿no?, esto podría atenderse con lo que venimos apoyando, que es el Fondo Mi Vivienda, a través de los bonos Techo Propio y Mi Vivienda, ¿no? Para eso es necesario tener un presupuesto adecuado para poder atender, digamos, estos créditos hipotecarios que tienen una elevada demanda. Ahora, el problema es el siguiente. Aparte de que queda de que se pueda atender el presupuesto en la segunda legislatura del año, es también muy necesario cambiar, y creo que por ahí va tu pregunta, el procedimiento. No podemos estar continuamente en estas carreras de estar solicitando ampliaciones presupuestales. ¿Eso por qué ocurre? Porque el Fondo Mi Vivienda participa del presupuesto del Ministerio, ¿no?, como en las partidas de gastos corrientes en el rubro subsidios. Entonces se considera un gasto corriente, cuando en realidad hay que enfocarlo de otra manera, quizás como fondos para proyectos de inversión. En ese sentido, nosotros en el gremio estamos desarrollando un estudio para darle
los argumentos necesarios al MEF para que en el futuro esto pueda cambiar y se pueda establecer un presupuesto multianual. De acuerdo, muchas gracias por estar con nosotros. Esperamos, luego de esta semana que ha sido bastante convulsionada, que se pueda llegar a buen puerto en el Congreso, y estaremos invitándote para que nos puedas dar las nuevas noticias sobre estos temas que son tan importantes para el desarrollo, sobre todo de los más necesitados en este momento, ¿no? Efectivamente, Jorge, muchas gracias por la invitación. Estaremos atentos a que el Congreso pueda apoyar porque es fondos para vivienda social. Muchas gracias y unas felices fiestas patrias. Gracias. Bien, César, ¿tenías algo que decirnos? Sí, por supuesto, no podemos despedirnos sin antes señalarle que si usted es un proveedor o está aspirando a hacerlo del sector construcción e infraestructura, tiene que participar de la nueva multiplataforma internacional de información y de promoción de sus productos o servicios en el Perú y, ojo, en más de 30 países del mundo. Su nombre, Perú Construye, LATAM Construction. Bien, hemos llegado al final del programa. Muchas gracias a todos. César, creo que hablar del déficit de vivienda en lo que es estos programas para el CID, que son tan importantes para la gente que más lo necesita, pues es importantísimo, ¿no? Por cierto, y debe de ser una línea que nosotros vamos a mantener, además de defensa, ¿no? Por el interés que tiene precisamente social en estos contenidos. Sí, y sobre el tema de la semana que hemos vivido, realmente esperamos... Bueno, terrible, ¿no? Sí. Terrible con todas estas convulsiones, con todas estas movilizaciones. Algo se tiene que hacer, pues, en el terreno político también. Ya nos estaremos pronunciando oportunamente, ¿no? Así es. Bien, a nombre de Rumbo Minero y en su programa Perú Construye, muchas gracias por estar con nosotros. No se olviden, los sábados 10 de la mañana estaremos con ustedes para hablar de dos sectores que son muy importantes para la recuperación económica del Perú, del país de todos los peruanos. Así que los esperamos. Tiene usted una cita los sábados 10 de la mañana aquí por Willax Televisión.